¿Qué show mis cuates financieros? ¿Cómo están? Rafael aquí para un video más. Como podrán haber leído el título del video, la inflación y la recesión económica ya están en México. Y muy bien, les quiero explicar, no es tal cual ya están en México porque en sí la inflación es algo que ha estado pegando durante varios años, es algo que pega todos los años, pero ya lo empezamos a ver, ya lo empezamos a sentir aquí en México, sobre todo aquí en frontera, es donde yo me estoy ubicando, en Tijuana, Baja California, México. Entonces les voy a platicar un poquito en el sentido de que cuándo se empezó a sentir esta inflación. Y después vamos a pasar con la recesión económica y cómo van a afectar esto a México y cuándo. Primero, inflación, tenemos que entender por inflación que es cuando hay una elevación de precios de productos, sobre todo si son los productos básicos, en este caso pues materia prima, entre otros cantidad de productos. Y pues les puedo poner un ejemplo muy básico. ¿Se acuerdan cuando los rufles, Sabritas, cualquiera de tus papitas favoritas costaban 8, 10, 12 pesos? Pues ¿qué crees? Ahora valen 16, 18, 20, 22 pesos. Cada vez van aumentando conforme va transcurriendo el tiempo y tu dinero ya no te alcanza para lo mismo. Eso es la inflación. Y muy bien, ¿cómo puedo decir que ya llegó a México? La inflación es un término que ya tiene rato que lo he escuchado, que está pegando muy duro en Estados Unidos, pero como no lo he visto de la mano tal cual, solamente en noticias. Y aquí en México, como que a pesar de las noticias de la inflación que empezó en enero, febrero, aquí no había visto algo que digas tú, oye, pues aquí no se ha visto una inflación tan marcada. De hecho, aquí en Tijuana se vio el efecto de la inflación, subieron los precios de la gasolina, mucha gente de Estados Unidos cruzando a Tijuana a rellenar sus tanques de gasolina, porque acá en México estaba más barato. Pero recientemente, de unos 3 meses para acá, ¿qué les gusta? Para eso de junio, pues como podrán ver atrás en los locales, pues se venden papitas, sodas y todo eso. Y ahí fue la primera vez donde me di cuenta que la inflación ya estaba llegando directo a México. Y esto lo vi porque fueron los productos principales, ¿no? Que las papitas subieron 1 peso, Coca fue uno de los productos que subió hasta 2 pesos, casi casi de lo que era su costo regular. Entonces muchos de estos productos subieron. Hasta ahorita en cuanto a servicios no ha habido ninguna elevación de precios, pero ojo, muy probablemente esta elevación de precios en cuanto a servicios como es luz, agua, internet, entre otros servicios, vayan a tener un aumento en el año 2023, iniciando el año 2023. Y aparte de estas noticias, y aparte de yo de primera mano ver cómo empezaron a subir ciertos productos que vendo, le empezaron a elevar sus precios, se empezaron ahora sí a correr las noticias por todo Baja California, donde restauranteros ya tienen el problema de estar manteniendo el precio de sus platillos. ¿Por qué? Porque pues, materia prima empieza a subir de precio. Esto quiere decir huevo, leche, maíz, trigo, entre otros productos que se utilizan, verduras, frutas, entre muchos otros productos que se utilizan para la comida. Entonces todos estos empiezan a subir, por lo tanto el comercio restaurantero tiene que elevar sus precios. Me tocó ver varios restaurantes que de repente tenían pues su platillo normal de 150 pesos, pongámoslo así, y ya lo tenían en un 170 pesos, 180, incluso otros, incluso otros hasta más altos. Y parte de esta inflación, ¿qué es lo que hace? Comercios tienen que subir sus precios, sus productos, sus servicios suben de precios y nosotros como consumidores nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque el salario no sube tal cual con la inflación. Entonces cada vez se nos hace más difícil comprar los productos o los servicios que normalmente tenemos porque nos los van a aumentar cuando nuestro salario no aumenta. Ese es uno de los detalles. Ahora en México la inflación está empezando a pegar, yo creo que hoy por hoy, que es 22 de agosto, empieza a pegar un poco más fuerte. Ya se empieza a sentir por lo menos con los mexicanos. Pero vamos a pasar ahora a la recesión económica. Una recesión económica tiene una definición, por ejemplo, para Estados Unidos, que es un gran indicador de si va a haber un problema económico o no en todo el mundo, ya que muchos de los países estamos ligados al dólar de Estados Unidos, como
pues por obvias razones, también México, si algo malo le pasa a Estados Unidos, nosotros lo resentimos. Entonces, para Estados Unidos es que el Producto Interno Bruto vaya de bajada, tenga pues un decremento por dos trimestres consecutivos reflejados en la gráfica. Y sí, efectivamente ya se cumplieron esos 2 trimestres. Oficialmente ya Estados Unidos está en una recesión. Por ahí traen un poquito de broncas Estados Unidos con sus políticos y economistas, donde están cambiando un poquito el término de recesión y no están queriendo admitir que están en una recesión. ¿Por qué? Porque ellos vieron un incremento explosivo después de la pandemia y durante la pandemia, sobre todo para los servicios y productos que se vendían por internet, membresías y todas esas compañías tuvieron una explosión. Pero ¿qué pasa ahora? Llegamos a un ritmo donde pues muchas empresas ya habían estaba a tope con su producción, a tope con sus servicios. ¿Qué pasó? Se libera la pandemia, la gente empieza a regresar poco a poco a sus situaciones normales. Entonces, si tu gráfica se había ido para arriba exageradamente, pues va a tender a bajar porque ya va a querer buscar una estabilidad. Pero el problema es que sigue bajando. Pero bueno, ¿cómo nos afecta esta recesión económica a nosotros los mexicanos? A nosotros los mexicanos nos va a afectar un poquito de la misma manera que Estados Unidos, pero nos va a llegar de forma atrasada. ¿Por qué? Porque la recesión económica principalmente afecta primero a las grandes empresas. A partir de las grandes empresas, de ahí es donde se viene todos los problemas económicos. Porque imagínense una empresa grande en Estados Unidos, recesión económica, saben que ya no tienen a quién vender, tienen que empezar a cortar gente, tienen que empezar a reducir gastos, la gente se queda sin trabajo, no tiene salario, no tiene cómo comprar las cosas y de por sí las cosas ya son caras, no tienen suficiente dinero y ahí es donde empieza el problema económico. Pero dirán, acá en México, ¿cómo nos va a afectar? Es lo mismo, sobre todo en esta zona de Baja California, donde Tijuana es una de las ciudades más importantes productoras de la manufactura en cuanto a electrónicos, autos, entre un montón de cosas más. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí ya se empiezan los rumores, no los rumores, sino que ya empiezan a decir de que siempre en septiembre, octubre, noviembre empiezan las temporadas altas de las empresas manufactureras de electrónicos, sobre todo de televisiones, que hay muchísimas aquí en Tijuana. Entonces esta temporada no va a haber temporada alta, que quiere decir que no van a contratar a personal extra como otros años contrataban a miles y miles de personas para trabajar solamente durante temporada alta. Este año no va a ser así. Si acaso van a contratar a algunas personas para poder cumplir con plan de producción, pero no se está necesitando gente. Las empresas que son extranjeras van a empezar a reducir costos. ¿Por qué? Porque no nada más en México, sino que en otros países de todo el mundo van a empezar a ver qué plantas son las principales que puedan mantener a futuro y que puedan seguir produciendo. Entonces, ojo ahí, por ahí se puede ver afectado México en ese sentido de que la manufactura puede verse demasiado afectada. ¿Y qué va a pasar otra vez? Gente sin empleo, gente sin dinero y pues vamos a tener una recesión económica tal cual aquí en México. ¿Cuándo va a llegar estos problemas económicos o esta recesión económica? Yo estimo que nos va a venir pegando fuerte, muy probablemente entre enero y marzo. ¿Por qué entre enero y marzo? ¿Por qué? Porque nosotros en México, a partir de enero de este año del 2021, por fin se pudo empezar a salir, digamos, sin tener muchos problemas por lo del COVID, ya se podía empezar a salir. ¿Qué fue lo que hizo mucha gente? Pues empezó a gastar, empezó a hacer viajes, empezó a ir a conciertos, empezó a hacer muchas cosas y comprar cosas que no, que pues gente pudo ahorrar durante pandemia, gente pudo reducir sus gastos durante pandemia. Entonces, al ya salir a la normalidad, mucha gente gastó de más, gastó y decidió hacer diferentes cosas, gastarlo en diferentes cosas. Entonces ahorita están muy gastados. ¿Qué pasa si empiezan a despedir a mucha gente? Pues no va a haber
de dónde conseguir dinero. Y se vienen las fechas donde los mexicanos por lo general gastamos mucho más, que viene siendo noviembre, diciembre, la cuesta de enero, la famosísima cuesta de enero. ¿Qué va a pasar? La gente no va a tener dinero para gastar y no va a tener dónde generar dinero. Aparte que yo pienso que nos va a llegar en esa cuesta de enero porque se van a hacer los ajustes que le decía cuando estaba platicando de la inflación. Puede haber ajustes de luz, de internet, de teléfono, de otros servicios que normalmente pagamos al día, ajustes de renta inclusive. De mi parte yo lo he estado viviendo, ajustes de renta de los locales. Aún no se ve, les digo, los servicios básicos, pero lo más seguro es que vaya a haber. Va a haber todavía también un aumento de salario para los empleados, el mínimo salario que se debe de pagar, va a haber un aumento. Todavía con ese mínimo de aumento, para nosotros que somos pequeñas empresas, pues nos puede afectar porque tenemos que pagar un poquito más cuando pues tenemos que ajustar nuestros precios, tenemos que pagarle más al empleado, tenemos que ver si hubo un aumento de costos y tenemos que acomodarnos. Pero ¿qué va a pasar? Si nuestros clientes se están viendo afectados económicamente, van a dejar de consumir, por lo tanto vamos a dejar de percibir dinero, ¿no? Esperemos que esta recesión, esta inflación no nos pegue tan fuerte como le va a pegar a Estados Unidos o como le está pegando a Estados Unidos. Todavía no se viene lo peor. Yo creo que no es por alarmar, pero creo que se van a venir cosas un poquito pesadas, sobre todo porque no sé si recuerdan que cuando estuvo la pandemia, muchos locales cerraron, locales que tenían 10, 15 años trabajando cerraron, ya no se pudieron mantener. Pero así como cerraron unos, emergieron otros, unos se mantuvieron. Decíamos a la hora que llegó el COVID, oye, pues no estuvo tan fuerte económicamente el golpe. Sí cerraron algunos comercios, pero mucha gente pues siguió trabajando, logró conseguir por lo menos otro trabajo. Decíamos muchas veces de que no íbamos a regresar a la normalidad tal cual. Me acuerdo que había gente que decía, no, es que los cines van a desaparecer por completo, ya van a dejar de existir. Pero sorpresa, los cines ahorita están como si no hubiera pasado nada del COVID. Están igual o más de llenos de antes del COVID. Entonces, siento que la recuperación del COVID económicamente fue inmediata, que no nos dejó sentir o no nos dejó establecernos económicamente, mantenernos, porque ¿qué fue el COVID? Íbamos subiendo, llega COVID, pegamos un bajón, luego empezamos a subir inmediatamente porque todo se abre, todo se activa, todo se reactiva económicamente. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente gastó demasiado dinero. Ahorita la gente ya no tiene dinero, ya no tiene que gastar. Entonces aquí es donde estamos viendo ahora el golpe económico que le está pasando a las pequeñas empresas, a las grandes empresas. La gente no está gastando, no está comprando. Entonces los productos están subiendo de precio. También eso tiene mucho que ver. Pero pues bueno. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario del análisis que les acabo de dar, déjenlo en la parte de los comentarios. Seguro los leo para opinar, para ver qué es lo que opinan, cómo se siente económicamente México. Fuerte, va para la baja, va para subir. Son puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta. Yo soy Rafael y nos vemos en el siguiente video.